¿Cómo utilizar Alibaba Lens para emprender un negocio online? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magali Vega y en el video del día de hoy te voy a mostrar cómo podemos utilizar esta nueva herramienta de Alibaba. Como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a alibaba.com, donde voy a poder encontrar esta noticia de Alibaba Lens y me voy a la opción de agregar a Chrome. Esta es una extensión que nosotros vamos a poder instalar en nuestro navegador. ¿Para qué? Para que nosotros, una vez que hemos logrado la instalación, va a aparecer este icono que nos señala Alibaba Lens y ustedes van a poder ver que simplemente vamos a seleccionar la imagen del producto o productos que nos interesa comprar o adquirir a través de esta plataforma y me va a mostrar productos iguales, me va a mostrar productos similares y lo que nosotros debemos hacer es contactar a los proveedores para poder ir validando cuál es la cantidad mínima y los precios para que ustedes puedan ir emprendiendo online. Recuerden, muchos de nosotros, los emprendedores que estamos interesados en el mundo de comercio exterior y en realidad importar productos para poderlos vender en este mercado, muchas de las dudas o principales preocupaciones es cómo puedo hallar a un proveedor que venda este producto en el cual me encuentro interesada y esa es una herramienta que te va a permitir ahorrar bastante tiempo al momento de realizar todo lo que es la búsqueda. Pero recuerden, no solamente vamos a poder utilizar en plataformas como Amazon, también vamos a poder utilizar en plataformas como eBay, en plataformas como Facebook, plataformas como Instagram, plataformas como TikTok, donde van a poder ustedes realizar lo mismo. Simplemente le dan clic a ese icono, le dan clic al icono, se va a abrir esta opción y ustedes van a seleccionar la imagen del producto que les interesa adquirir y vuelvo a repetirles que te muestra productos iguales o similares para que ustedes puedan contactarlo y de esa manera ir encontrando proveedores para el producto que se encuentran interesados en importar. Pero además de ello, les voy a compartir dos herramientas adicionales para que ustedes puedan encontrar a diferentes tiendas en línea y ir validando si realmente se vende o no se está vendiendo el producto o esa línea de productos que ustedes encuentran interesados y no solo ellos, sino que puedan ir validando cómo está construida su tienda en línea, qué tipo de productos están vendiendo. Y estas son opciones gratuitas. Lo primero que yo voy a hacer es ingresar a Google y ustedes van a copiar simplemente este texto que yo se los voy a dejar en la caja de comentarios del video y van a colocar donde dice yoga el producto o la línea de negocio donde ustedes se encuentran interesados. Tal vez no es yoga, tal vez son drones, tal vez son máquinas CNC. Simplemente cambian esa opción que ven señalada de color azul y van a realizar la búsqueda. ¿Y qué es lo que va a hacer Google? Te va a mostrar a todas las tiendas en línea que tienen esta publicación dentro de su página web que señala yoga y se encuentran alojadas en Shopify. ¿Para qué voy a realizar esto, Magali? Para que puedas, miren, ingresar a la tienda en línea que te está mostrando la plataforma de Google y de esa manera puedes ver qué tipo de productos están vendiendo, cómo están ofertando todo lo que son sus productos y miren el diseño de tienda que viene manejando todo lo que es esta marca que es Moix y todos los productos que ellos están vendiendo. Entonces es una herramienta interesante para que ustedes vayan viendo qué tanta competencia y cuáles son las principales páginas que se encuentran posicionadas en los primeros lugares. Además de ello, te comparto también otra herramienta adicional que es myip.ms, donde nosotros vamos a colocar el IP o la dirección IP de Shopify que te va a mostrar a todas las páginas que se encuentran alojadas dentro de esta dirección web. Entonces, este código, no se preocupen, también se los voy a dejar y al darle clic en búsqueda, lo que te va a mostrar es todas las páginas web que se encuentran alojadas aquí. Y donde dice los sitios web que se encuentran ahora alojados, voy a encontrar que existen 220.723 sitios alojados en esta dirección. Entonces, no van a estar navegando los 220.000 lugares. Simplemente se van a la opción de visitar todos estos sitios. Simplemente le doy scroll hasta la parte de abajo y ustedes pueden ver los que se encuentran actualmente en este registro y voy a ir a la opción de ver todos los registros. Miren. Y aquí se va a abrir esta ventana donde yo puedo buscar cierta descripción que se puede encontrar en la página web. Y para este ejemplo, nuevamente voy a utilizar la palabra yoga y le doy clic en buscar. Y me va a mostrar a todas las plataformas que se encuentran alojadas en Shopify que venden o tienen en su página web la palabra yoga. Y no solo eso, sino que te va mostrando cuál es su
calificación a nivel mundial, es decir, que también clasificada. Recuerden que una página web, dependiendo de la cantidad de visitas, dependiendo de un montón de factores, tiene una posición dentro de todo lo que son los buscadores. Y aquí esta plataforma te muestra cuál es su ubicación. ¿Para qué? Nuevamente, para que puedas ver el tipo de trabajo que viene realizando este emprendedor y de esta manera puedas conseguir inspiración para que puedas aperturar tu propia tienda en línea. Y usted dirá, Magali, solo me mencionas a Shopify, porque existen más herramientas para poder hallar todo lo que es información de estas tiendas en línea, pero créanme, apertures tu tienda en línea en Shopify, PrestaShop, Magento, sea cual sea la plataforma, todas, absolutamente todas las tiendas en línea van a luchar contra esto, contra el tráfico que deben llevar a su tienda en línea. Entonces, miren, en este caso mi página web ya tiene 860,000 vistas dentro de todo lo que es la plataforma. Y recuerden que el tráfico web o las vistas a tu página web es lo que va a permitir que de todas esas visitas se terminen convirtiendo finalmente en compradores de todo lo que son sus productos. Y no solo eso, al ver las páginas que se encuentran mejor posicionadas, nuevamente simplemente copiando la dirección web, van a poder ver, miren, todos los productos que vienen comercializando dentro de esta tienda en línea. ¿Para qué? Para que utilizando la herramienta de Google Lens, miren, simplemente para utilizar esta herramienta de Google Lens, voy a cerrarlo, no capturo bien la pantalla. Miren, utilizo Google Lens y voy a buscar proveedores de este mismo producto en la plataforma Alibaba. Recuerden que a veces no te va a mostrar exactamente el producto y ustedes van a tener que seguir validando. En este caso, si no me equivoco, este es un producto bastante similar a la imagen que se viene capturando. Lo mismo, bueno, no lo hice aquí en esta opción que utilicé en Google, en la plataforma de Google también. Miren, voy a capturar esta imagen. ¿Para qué? Para que con Google Lens, con Alibaba Lens, pueda realizar todo lo que es la búsqueda de este producto. Y recuerden que pueden personalizarlo dependiendo del proveedor con todo lo que es su marca para posicionarse mucho mejor en el mercado. Entonces, de esta manera ustedes pueden utilizar esta herramienta de Alibaba Lens para poder validar su idea de negocio y encontrar proveedores de una manera mucho más rápida. Así que espero que esta información les sea de utilidad. Gracias.